pero básicamente el titular es que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua. También hay otra cosa, es el tema de la indemnización, que tiene que pagar unos 119.000 euros a la familia de Arrieta. Era uno de los escenarios posibles. Sinceramente, me llama la atención. Pensaba que sería homicidio doloso, pero finalmente ha sido cadena perpetua. Veremos ahora cómo se juegan todas las cartas, qué es lo que pasa, las apelaciones, etc. Sabemos que no es la sentencia final. Aún así, esta es lo que ha determinado el juez. Hay que decir que en Tailandia... O sea, en Tailandia no hay justicia, realmente. O sea, siento tener que decirlo así. Pero en Tailandia no hay justicia. Ojo, porque García Montes ha hablado por aquí como medio de comunicación desde los Estados Unidos, en el cual han expuesto ciertas cosas que no había hablado en otros medios de comunicación. Lo vemos aquí con la misma camisa. Estuvo atendiendo a muchísimos medios en el día de ayer. O sea, prácticamente hacía una entrevista cada hora, yo creo. porque ayer fue muy mediático todo, muchos medios de comunicación. Y bueno, fue la noticia del día, la condena de cadena perpetua para Daniel Sancho. Y como no, el abogado y portavoz de Rodolfo Sancho, Marcos García Montes, estuvo hablando con diferentes televisiones, con diferentes programas, y uno de ellos fue este que estamos viendo aquí, desde los Estados Unidos. Ojo con las palabras que salen aquí, las vamos a comentar ahora en este vídeo y vamos a opinar de ellas. Muy polémico también, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a defensa. Es un derecho fundamental y nosotros consideramos que ha habido pruebas. Todo el mundo tiene derecho a defensa, muy de acuerdo. Se ha presentado la defensa que no se han valorado por el tribunal. Él es Marco García Montes, el abogado de Daniel Sancho, quien desmembró a un cirujano colombiano. Hoy en exclusiva habla aquí en Siéntese Quien Pueda. Así es, y muchos países Siéntese Quien Pueda, vale. No sabía cómo se llamaba el programa. están conmocionados precisamente por esta noticia. Comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda, jueves de exclusivas, mitotes y encontronazos. Última hora. A solo minutos de que Daniel Sancho es condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, en exclusiva, el abogado del asesino habla con Siéntese Quien Pueda. Pero hoy, sin duda, la noticia está en Tailandia, donde esta pasada madrugada el español Daniel Sancho, hijo y nieto de uno de los mayores actores de la madre patria allá en España, fue condenado a cadena perpetua por matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora, Alex, estás aquí con nosotros porque la justicia fue clara, la justicia fue contundente. Daniel Sancho preparó todo con antelación para matar precisamente al cirujano. Bueno, atención compañeros, porque hace solo unos minutos en exclusiva aquí para los Estados Unidos hablamos con el abogado del asesino, y digo asesino porque ya se puede decir asesino, pero la pregunta ahora es la siguiente: ¿qué va a pasar con él, con Daniel Sancho? Bueno, pues atentos porque todo parece indicar que acabará justo aquí, en esta prisión de máxima. Bueno, están por aquí comentando un poco el tema de la condena a cadena perpetua. Pero vamos a ver ahora la entrevista a Montes, que me parece lo más interesante un poco de este programa, sobre todo porque sus palabras están siendo bastante polémicas en las últimas horas y algunas cosas que no había dicho hasta el momento, ¿eh? Máxima seguridad de Bangkok, llamada El Gran Tigre. Es una de las cárceles, les cuento, más inhumanas del mundo, donde podrían llegar a acumularse hasta 30 presos en cada una de estas celdas. Y agárrense de la silla porque le llaman así El Gran Tigre a esta cárcel, porque todo aquel que termina vivo aquí termina siendo devorado por las terribles condiciones que hay, tanto mentalmente como físicamente. Tremendo. Es una de las cárceles más peligrosas e inhumanas del mundo. Gran Tigre se prepara para recibir a... Bueno, muchos hacen reportajes con el tema del Gran Tigre, que van a recibirle van a abrir las puertas a Daniel Sancho, etcétera. Finalmente no recae en esta cárcel en Bangkok, sino que recaería en Suratani, que ya estaría allí, podemos decir. A Daniel Sancho
Más de 30 presos hacinados entre sus rejas es lo que le espera al español. Aquí solo hay presos que esperan la pena de muerte o cumplen cadena perpetua. Dicen que Daniel Sancho recibió hoy la sentencia llorando cadena perpetua. Además, su señoría dijo que actuó con premeditación, que compró cuchillos, un serrucho, productos de limpieza y bolsas de basura para matar, descuartizar y para repartir por toda la isla el cuerpo desmembrado del cirujano colombiano. Esta madrugada en la sala solo abogados y los padres del asesino presenciaron la noticia al terminar la sesión. Rodolfo Sancho, el famoso actor español padre del condenado, fue increpado por la prensa. A seguir luchando. Siempre a seguir luchando. En exclusiva para los Estados Unidos, el abogado del asesino, minutos después de reunirse con su cliente, acaba de conceder su primera entrevista a Siéntese quien pueda en vivo desde Tailandia. Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho. Buenas noches, creo que se encuentra usted en Tailandia. Acaba de visitar a su cliente, acaban de recibir una noticia tremenda. El pasado domingo llegamos aquí por la mañana, hemos estado con Daniel, por cierto. Le agradece mucho a su padre lo que ha hecho por él. Usted sigue manteniendo que la muerte de... Le agradece mucho a su padre lo que ha hecho por él. O sea, Daniel Sancho, en esas conversaciones desde prisión. Edwin fue accidental, que se dio un golpe hacia atrás. ¿Por qué dicen lo contrario? ¿Por qué dicen las autoridades de Tailandia, la justicia, que realmente lo preparó todo su cliente para asesinar al colombiano? El hueso está hacia afuera, con lo cual es una caída contra un objeto puntiagudo, una arista, no hacia adentro, que sería un golpe, y aquí se produce el sangrado. En cuestión de minutos fallece. Los forenses dijeron que era más que previsible por esto. Luego dijeron también, importante, que las lesiones que tenía Edwin, que en paz descanse, eran lesiones post-mortem. Y funcionamos con esto. Hay un reportaje fotográfico. Daniel, en el momento de su detención, donde tiene una incisión en la parte trasera, en el... Bueno, aquí está el reportaje fotográfico que había salido en La Sexta, en esos vídeos de... Bueno, en ese reportaje, ¿no? que había salido de equipo de investigación. Alguna de las supuestas mordeduras o arañazos, y la espalda la tenía muy marcada Daniel Sancho, ¿eh? El trapecio, 2 incisiones de 2 piezas dentales, mordisco para que hablemos en el castellano, o quiere decirse que se defendió. Estamos en un enfrentamiento porque intentó violarme. ¿Van o no van a apelar durante los próximos días? El recurso va a ser inmediato. ¿Podría ser extraditado a España dentro de unos años? La ley prevé que 4 años, inclusive en cadena perpetua, puede ser trasladado a España. Su cliente va a terminar a parar a Gran Tigre, a una cárcel cuyas condiciones son tremendas. El director de la prisión ha dicho que va a ser trasladado, no calculo que máximo de 8 o 10 días. Máximo de 8 o 10 días. De hecho, fíjate que hoy los medios de comunicación cogían con mucha expectación la noticia de que Daniel Sancho estaba siendo trasladado. Bueno, me parece que este vídeo los estaréis viendo mañana, no cuando esté grabando esto. Hoy para vosotros, mañana para mí en este caso cuando lo esté grabando, seguramente. Pero no, os decía que cogieron con mucha expectación los medios de comunicación el tema del cambio de cárcel, porque básicamente lo que se esperaba y lo que le habían dicho a los abogados es que sería como 8 o 10 días ese cambio de prisión, que iba a tener aún más de una semana Daniel Sancho en Koh Samui. Y tan rápido, prácticamente corriendo a las horas, ya está en la cárcel de Suratán, y es tremendo, ¿eh? Evidentemente no son hoteles de 5 estrellas, pero no son prisiones degradantes. ¿Ustedes siguen pensando que la policía le presionó para que declarara y confesara parte de ese crimen? Él manifestó que confesó en esa primera declaración en tailandés porque le prometieron que le iban a deportar. Hasta ahí llegamos. Además, según la sentencia, Daniel Sancho deberá indemnizar con $106.000 a la familia de la víctima, a pesar de que el abogado Marcos García Montes asegura que la familia de Daniel Sancho no está en capacidad económica para hacer frente a este pago. Y por cierto, yo no he cobrado nada. Al padre, que es el que paga, porque el chico no tiene dinero, y el padre tiene una situación económica complicada porque es un magnífico actor, pero claro, lleva un año prácticamente trabajando poco, porque está preocupado por su hijo. Y usted me conoce a mí hace muchísimos años. Si la gente no piensa que todo el mundo tiene derecho a defensa. Montes dice que él no cobra nada, que va todo con los honorarios de televisión y lo que él hace mediáticamente, y que no está cobrando nada. De hecho, me parece que dijo en una entrevista que él, el tema de hoteles y todo eso, que se lo pagaba él. Es un derecho fundamental, y nosotros consideramos que ha habido pruebas que ha presentado la defensa que no se han valorado por el tribunal. Pues una tragedia. Ojo, a ver qué dice aquí en esta parte.
que ha presentado la defensa, derecho de defensa. Es un derecho Ok, o sea, todo el mundo tiene derecho a defensa. fundamental. Y nosotros consideramos que ha habido pruebas que ha presentado la defensa que no se han valorado por el tribunal. Hay pruebas que ha presentado la defensa que el tribunal básicamente no le ha hecho caso, ¿no? Es un poco lo que viene a decir por aquí García Montes. Más o menos lo que yo os venía ayer a argumentar un poco en los vídeos que habíamos hecho de las sensaciones que había en el entorno, que hay pruebas que no se han tenido en cuenta por el tribunal, por parte de la defensa. Prácticamente han querido escuchar solamente las partes de la investigación policial desde el primer momento, y todo lo que había de antes lo han tirado a la basura, ¿no? Podemos llegar a decir. Pues una tragedia por donde veamos Sí, el ángulo sí. de esta historia. Sin embargo, hay una nota positiva, ¿no? Se libró de la pena de muerte. Bueno, se libró de la pena de muerte, pero va a tener que estar toda su vida en la cárcel. Y se libró de la pena de muerte precisamente según en el esa juez cárcel. porque colaboró con la justicia. Tenemos por aquí una noticia desde Bangkok. Un corresponsal de El Confidencial ha sacado un titular tremendo en las últimas horas que seguramente muchos estabais esperando que yo comentase por aquí, porque evidentemente nosotros comentamos todo y es obvio que cuando ha salido la sentencia sabíamos que iba a haber titulares de todo tipo. Y hay una información que está traspasando un poquito las barreras de Javier Brandoli, que viene desde Bangkok en el día de hoy, día 30 de agosto, en el cual comentan que la familia Sancho al parecer ha recibido una supuesta oferta fraudulenta para sobornar a la justicia tailandesa. Estaban intentando que Rodolfo Sancho pagase a un ciudadano, en esta ocasión era de origen ruso, que había contactado con ellos para intentar sobornar a la justicia tailandesa, algo que se venía con ese halo de pensamiento y de incertidumbre de qué iba a pasar, porque muchas personalidades estaban colocando artículos que si supuestos pagos por parte de la defensa, que si Rodolfo Sancho, cosas que no se demostraron en ningún momento y que parecían titulares y conversaciones muy graves dentro de los medios de comunicación sin aportar ningún tipo de prueba, ni luz, ni testimonio, ni fuente que acreditase nada de lo que se estaba diciendo por ese lado. Dicen que ese ciudadano ruso contactó hace unos meses con la familia de Daniel Sancho y les propuso un primer pago de unos 30.000 euros para obtener una sentencia favorable en el juicio. 30.000 euros que sinceramente parecen bastante poco para un... de esa envergadura, ¿no? Para un juicio de esa envergadura y esa sentencia final. Y este es un poco el artículo, que sabemos que habría obtenido esa oferta, es el titular que daban acerca de todo esto. A mí me llegaron algunas informaciones que desde Tailandia y Bangkok, que ciertas personas pues estaban como dando a entender ciertas cosas acerca de todo este tipo de cuestiones y tal, y como que llegaban a decir que había ciertos contactos por parte de familiares de Rodolfo Sancho, etcétera, que una situación así tú puedes hacer lo que sea, y ciertas personas dentro de un grupo de españoles dentro de Bangkok pues lo estaban comentando alguna de estas cosas. Finalmente se ha visto que ha sido cadena perpetua, por lo tanto nos imaginamos, como decía ayer Balfagón, que todo este tipo de titulares se quedan en papel mojado, ¿no? Prácticamente porque no tiene mucho sentido que hayan comprado al tribunal o a la justicia tailandesa por 30.000 euros, que ya resulta raro de por sí, y menos que haya sido condenado a cadena perpetua, ¿no? Evidentemente creo que no tiene mucho sentido. También vemos por aquí el alto precio que ha pagado Rodolfo por defender a su hijo. Titulares que, claro, viene un poco a colación de del Confidencial que os comentaba por aquí, y luego tenemos del ABC. Esto es por los abogados y tal, lo que ha tenido que pagar allí con el tema de los abogados desde ese 5 de agosto que empezaba todo el caso y que ha cambiado su vida por completo, y nada, comentaban que ha tenido que ha cobrado supuestamente unos 120.000 euros según un programa aquí de La Sexta,
Otros decían que superaban los 100.000, lo que había cobrado, Rodolfo Sancho por esa actuación en HBO, bueno, por esa entrevista, mejor dicho, y nada, y después lo que tuvo que gastar, por defender a su hijo en Tailandia, porque realmente es verdad que esa entrevista, yo creo que si no necesitara el dinero, Rodolfo Sancho nunca jamás hubiese hecho esa entrevista. Yo es lo que yo pienso, sinceramente, que si no necesitase realmente el dinero para salvar a su hijo, creo que no hubiese hecho la entrevista en HBO de ninguna de las maneras. Ha estado por aquí en este programa de Es Radio, la persona, el director de la Fundación Más 34, que suele comentar en algunos programas. Ha hecho una pequeña entrevista a Javier Casado, que no me salía su nombre. Vamos a escuchar esta parte y dejamos este pequeño vídeo que os quería sacar por aquí con la parte de Montes, esos titulares que salían de la familia Sancho, y también esta parte con Javier Casado. Estamos haciendo mucho popurrí, ya sea vídeos que salgan en YouTube, de algunos periódicos, de entrevistas, por un lado Montero también, muchas cosas en el día de hoy. Españoles presos que no tengan delitos de sangre ni sexuales, a los cuales no les damos ningún tipo de cobertura. Uh-huh. Es verdad que el tema de Daniel Sancho, en esa cárcel, muchas de Tailandia, hemos tenido españoles por tráfico de drogas con condenas similares, aunque parezca increíble. Bien, entonces, con Daniel Sancho, ¿qué podemos hacer, Javier? Bueno, nosotros no vamos a dar cobertura, pero la situación jurídica es muy parecida a la de los españoles que anteriormente, como te decía, por ejemplo, me acuerdo que tenía en su día una española con 3 kilos de metanfetaminas, que en España no hubiera cumplido nunca más de 4 años y fue condenada en Tailandia a una cadena perpetua, ¿no? Entonces el proceso es similar, aunque el delito, evidentemente, de Daniel Sancho es mucho más execrable. Bueno, eso es algo que ellos tienen, que ellos opinan de esa forma, y la justicia de Tailandia es diferente en ciertos aspectos, ¿no? ¿Cuál será el futuro jurídico? Bueno, ahora habrá una apelación que lo que hará es alargar el proceso para que, por parte de los abogados de la defensa, para que se mantenga ya no en la cárcel de Koh Samui, sino en la cárcel de Saurami, que es la provincial, que es, bueno, de una calidad de convivencia mejor, pero seguirá estando en situación preventiva. Y una vez que la sentencia sea ratificada, entonces sí que tendrá que ir a Bangkok y, bueno, a enfrentarse, como digo yo, a una supervivencia, porque a la cárcel donde va a ir, más allá de que la conozcamos como el Gran Tigre, es sobre todo porque hay 7.000 internos en una capacidad de 3.000, y 7.000 internos evidentemente con condenas como la suya, como la que tiene Daniel Sancho, dice ser, en la gran mayoría con delitos de sangre, con delitos muy fuertes y con gente con condenas también de resto de la vida, ¿no? Lo que pasa es que, con una diferencia, la salvedad es que Daniel podrá ver la luz al final del túnel, ¿vale? En base al convenio que tenemos con Tailandia, y podrá ser trasladado a cumplimiento de condena en nuestro país, mientras que la población reclusa con la que va a vivir, la gran mayoría son tailandeses que llevan 37 años. Es que fíjate, el cambio que hay incluso en esa parte es muy complicado. 41 años, o sea, no tienen más expectativa de vida que la vida carcelaria. ¿Eso qué significa? Que si hay que matar por un trozo de pan, se mata. En la cárcel del Gran Tigre, Javier, es una de las... Fíjate que esto, a ver, te lo está diciendo una persona como Javier Casado, o sea que es una persona que realmente sabe muchísimo de esto, ¿no? Más lúgubres de ese país. ¿Cómo puede soportar esas condiciones de vida? 7.000 reclusos metidos en una cárcel para 3.000 personas, donde se mata, donde se viola, donde se hace... todo tipo de... Se le escucha fatal las preguntas, ¿no? O sea, se escucha como muy mal. Cuestiones que al final son delitos dentro de la propia cárcel. ¿Cómo puede soportarlo eso un ciudadano occidental, por muy culpable que sea? El mejor consejo que siempre les he dado a los españoles que han estado en este tipo de situaciones es que sean fantasmas. O sea, que nadie sepa de su presencia. Que desaparezcan. Que no llamen la atención. O sea, que no destaquen en nada, ni en tener dinero, ni en ser conflictivos, por lo que intenten pasar lo más desapercibido posible, que busquen... El problema es ahí también el dinero, ¿no? Que va a necesitar mucho dinero. Y a lo mejor eso también es un problema, porque si lo tiene ahí, tener mucho dinero ya es jodido, porque lo van a señalar, ¿no? Dentro de la cárcel.
entretenimiento, o puede ser lectura, escritura, cualquier, porque tal vez es poco más lo que van a tener. Tú te cuenta que tienen 14 horas dentro de la celda. Con 14 horas dentro de la celda, evidentemente el tiempo es muy largo. Entonces tienes que hacer que tu mente se vada. Pero lo bueno, te repito... 14 horas dentro de una celda, ¿eh? Con muchísimas personas dentro de la misma. Y date cuenta... Ostras, que me lo estoy... Lo siento, me estoy imaginando y se me ponen los pelos de punta, la verdad. O sea, es cierto que Daniel Sancho tendría que pagar una gran condena si es que ha hecho algo de lo que se le imputa, aunque los hechos para nosotros nos parecía que quizás, hablando de esa premeditación, nos costaba mucho trabajo verlo. Y aparte una condena como esta, en una cárcel de Tailandia, una condena perpetua, es algo muy grave y que las pruebas tienen que estar muy claras para darse, como lo es así para la pena de muerte. Es que él siempre tendrá un punto al final, que son 8 años. Esa es la diferencia que le va a diferenciar, para la redundancia, con un preso tailandés, que no sabe cuánto tiempo podrá estar dentro. Él tiene que tener en cuenta que dentro de 8 años podrá ser, en base al convenio, trasladado a España a cumplir condena. Quizás. Ese punto que se marca ya de 8 años no se puede reducir mediante gestiones, mediante el pago de dinero. ¿Tienen que ser 8 años obligatoriamente? Con Tailandia refleja que el país sancionador tiene que cumplirse el código penal del país sancionador, en este caso Tailandia, en el cual Tailandia refleja que si un condenado tiene una sentencia superior a los 8 años, 9, 10, 15, cadena perpetua, al menos tiene que estar 8 años cumpliendo condena. Entonces, él tiene que estar al menos 8 años cumpliendo condena. ¿Qué pasará luego? Bueno, que en base al convenio se podrá solicitar este traslado, como en su condena refleja que es una cadena perpetua. Lo que se hará es, se le pedirá a Tailandia, en base a que nosotros no podemos adecuar esa sentencia y poder traer para acá, que la contabilice en años. O sea, que la sentencia se le cambia, lo estoy inventando, pongo un ejemplo, 43 años, 37 años, ¿de acuerdo? Para ello, Daniel antes tendrá que haber hecho actos de buena fe, porque esa conmutación a años, esa rebaja, lo que se hace es el día del cumpleaños del rey, los 28 de julio. Pero para ello tiene que haber hecho ese acto, como te digo, de restricción, que es pagar la multa, haber tenido buen comportamiento. Claro, si las está liando en la cárcel, pues por mucho que tú quieras solicitar, el traslado no es obligatorio. Y ahora a ver qué noticias salen de Daniel Sancho de la cárcel también, ¿eh? A ver qué cosas sale, porque eso lo vamos a ir viendo también. Es voluntario, lo cual quiere decir que seguirías estando allí. Si se cumplen esos parámetros, Tailandia aceptará, porque ha pasado y pasa con más ciudadanos extranjeros. Entonces, Audiencia Nacional acepta. Oye, también una cosa que mucha gente opina de que no le va a pasar nada en la cárcel porque es un caso importante y tal, pero o sea, va con una cadena perpetua a una cárcel tailandesa. Eso de que no le va a pasar nada es un poco aleatorio. O sea, va a estar en una cárcel. Veremos si no tiene ningún tipo de privilegio en alguna de esas cárceles y demás, o hay algo que le ayude de alguna forma, etcétera. Pero en principio, Daniel Sancho está allí como miles de presos que hay, tailandeses, que son evidentemente muchísimos, que van a estar allí absolutamente toda su vida sin salir de esa cárcel, y otras personas de otros países también. Pero eso que dice la gente de que no le va a pasar nada y tal, pues evidentemente esperemos que no le pase nada, porque nadie querría que le pasase algo a Daniel Sancho, porque la venganza no es justicia en ninguno de los casos, y menos personas que creen que fue un homicidio imprudente, ¿no? Hará ese cumplimiento de traslado y vendrá ya Soto del Real con esa sentencia que le haya puesto Tailandia. Javier, ese buen comportamiento del que hablas también pasa, quiero decir, para... Bueno, voy a dejar aquí esta parte de esta entrevista que está hablando Javier Casado. Me parece súper interesante, la tenéis completa también en Es Diario. Voy a dejar por aquí esta parte de esta entrevista con Javier Casado de la Fundación Más 34, que comenta un poco el futuro de Daniel Sancho en Tailandia, en esas cárceles. Él dice que es un privilegiado, entre comillas, por el tema de que los tailandeses quizás ni siquiera ven esa luz al final del túnel.
es muy jodido. O sea, es el futuro que le augura a Daniel o el que tiene ahora mismo. Y es una cadena perpetua lo que ha sentenciado el juez. Veremos esos recursos y si a lo mejor finalmente con recursos, etcétera, a lo mejor en 4 años que pueda llegar a estar en España, pero es bastante complicado cómo se prevé absolutamente todo. Han ido más rápido de lo previsto. Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos. No ha sido necesario y bueno, una sentencia en la cual Tailandia ha decidido mostrarse implacable, pero no obstante, Daniel Sancho ha podido evitar la pena capital. Sin embargo, eso nada tiene que ver con la filtración de ayer, interpreto, o sí coincide sospechosamente con lo que se filtró un día antes. Realmente la premeditación ha quedado demostrada de esta manera. El Tribunal de Koh Samui ha querido cerrar filas con la investigación de la policía y también con la Fiscalía. La premeditación parece ser que ha quedado demostrada según el Tribunal de Koh Samui, pero el reo tendrá que cumplir cadena perpetua, lo que le obliga. A ver, finalmente esa premeditación que tanto se ha hablado aquí iba a ser complicado de probar. Al final se ha probado la premeditación. Había muchísimas dudas, es verdad, de si estaba premeditado o no lo estaba, con las pruebas que había en la mano, muchas de ellas muy raras, muy vagas incluso, pero finalmente, a ver, lo de se acaba el blanqueamiento, con lo que tenemos en mano, por mucho que seas fanático o quieras una cosa u otra, no se va a cambiar la opinión por un veredicto en Tailandia. Es que obligará a salir de esta cárcel de Koh Samui y tendrá que ir seguramente a otro lugar en un plazo quizás de 90 días o más. Bueno, García Montes tenía esperanzas y decía que no descartaba en absoluto una libertad provisional. Desde luego eso cambia radicalmente el panorama y también complica su posible vuelta a España. En el caso de una cadena perpetua es realmente difícil. En realidad, entre cadena perpetua y pena capital es más o menos similar. Podrá pedir en algún momento si reconoce la culpabilidad del perdón real, pero la pena seguirá siendo muy alta. Al no haber un tratado de extradición entre Tailandia y España, se tendrá que recurrir a un traslado de presos, a un acuerdo único, que bueno, se suele hacer al cabo de 8 o 10 años y tiene que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores español con el tailandés. Tiene que haber predisposición por parte de ambos ministerios. Es decir, que según esta información, antes de 8 o 10 años resultaría absolutamente imposible. Bueno, no hay precedentes que digamos en 8 o 10 años, antes de 8 o 10 años haya sido posible. Por ejemplo, si nos fijamos en la anterior ciudadana española que... Yo creo que va a ser el primer precedente que antes de 8 o 10 años va a estar en España, Daniel Sancho, seguro. La premeditación, sí, la premeditación ha sido probada por lo que están comentando. Sí. Fue condenada a cadena perpetua en Bangkok, estuvo menos de 10 años y fue muy difícil poder trasladarla a España, y eso que el delito no era de sangre. ¿En estos momentos ha habido algún tipo de reacción por alguna de las dos partes cerca de los juzgados o todavía no? Hay bastante sorpresa, pero no hay reacciones oficiales. Hemos visto entrar a Rodolfo Sancho, que simplemente ha dicho buenos días, a Silvia Bronchalo también, que no ha querido dar declaraciones más allá de unas pocas palabras, y en realidad se está aquí esperando a ver qué ocurre, a ver qué reacciones van a dar, sobre todo la defensa, que tenía muy claro aquello de los 6 a 8 años. Efectivamente. Pues Luis, volvemos dentro de unos minutos con toda la información en directo. Gracias por ese primer apunte. A ver, en verdad es que cuando la policía tailandesa dijo que iba a ser confiesa y muere, como decía Big Joke, pues tampoco nos tiene que sorprender esta cadena perpetua. O sea, escuchando las palabras de Big Joke, es que esto, vamos, es que era lo esperado desde un primer momento, y es que en Tailandia la justicia es muy justita. Podemos llegar a sentenciar o a decir, ¿no? En este caso, siendo no culpable Daniel Sancho, mostrando, ¿no? Las pruebas que así lo aseveraban, pero para mí había muchas dudas de la premeditación. ¿Creéis que en 6 años seguramente pueda estar ya en
en España, aún así, en una cárcel como la Ban Quan, 6 años es muchísimo tiempo, ¿eh? Es muchísimo tiempo, es una eternidad. Una eternidad. Al final la premeditación se demuestra según el juez, pero esto es para la familia de Daniel Sancho terrible, para el mismo Daniel, evidentemente, que es la persona por la cual estamos hablando aquí, la persona que estaba viva de estos terribles hechos. Y bueno. Ser para el final de esas 3 horas cuando se conociera más sentencia, pero se adelanta. Oye, no olvidéis el like al directo, que estamos aquí. Vale, aquí está ya. Sentencia. Comentan también que el caso de que se haya condenado a cadena perpetua a Daniel Sancho y no a pena de muerte se debe a colaboración por parte de la defensa con el tribunal. Podemos decir que podrá recurrir en 2 ocasiones, la segunda hasta el Supremo, en un proceso que puede alargarse entre 1 y 3 años. Bien, gracias Luis por esta información. Efectivamente, apuntaba antes Rocío que la colaboración de Daniel Sancho ha resultado fundamental para evitar la pena de muerte. De hecho, quienes ya se han pronunciado han sido la defensa de Sancho, que se sienten satisfechos, no se lo esperaban, pero si te parece, Alfonso, los escuchamos. Es que él no va a hacer ninguna declaración. Es que vamos a ver, necesitamos ver la sentencia. Es muy larga la sentencia. Pues es que no la hemos visto. Insisten en este caso que lo importante es que, bueno, hablan de un preso preventivo, que cabe recurso, pero por ejemplo, lo que sí que ha sido llamativo ha sido lo que ha declarado Marcos García Montes, que dice que, bueno, que esto es lo que ha pasado. Vamos a verlo. Lo dejamos hoy aquí, mañana comentamos más cosas, o me parece que este es un vídeo que estoy haciendo justo antes del directo, que seguramente haremos por la noche, que estamos haciendo este tipo de directos comentando más cosas, más tapping y tal. Y hablando con vosotros, con el chat, que también es lo más importante. Besazo y ahora nos vemos en directo en 1 hora más o menos.